Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión un día más aquí en el IEB, en donde, como sabéis, tenemos pues a lo largo del mes varios temas distintos para ofreceros, ¿no? Quiero agradecer especialmente a nuestro ponente de hoy, a Giorgio Semensato, pues que haya querido venir a esta sesión que me parece que es especialmente interesante. Os lo voy a presentar brevemente y luego ya le doy la palabra a él para que siga. Como siempre, os sugerimos que al final de su intervención, él va a intervenir más o menos media hora y al final de su intervención, pues bueno, también a lo largo de la intervención, si queréis, podéis ir haciendo las preguntas y luego ya pues las responde al final. Vale, pues como os decía, Giorgio es el CEO y cofundador de Finisense, que esto lo habéis visto en la presentación que os hemos enviado. Es licenciado y máster con mención de honor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Roma, La Sapienza. Además, preside la Comisión de Investment Wealth Tech del Clúster Madrid Capital FinTech y es profesor de IE Business School y de EIT Digital. Pues muchísimas gracias, Giorgio, por estar aquí y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, María, al IEB por invitarnos a participar en esta masterclass y sobre todo a todos vosotros que estáis asistiendo a esta sesión, ¿no? He preparado una mascarilla. He preparado una presentación para guiarnos en lo que es la charla de hoy y, por supuesto, tal como ha dicho María, pues de cualquier pregunta que tengáis, dejárnosla en el chat y la vamos abordando, ¿no?, al final de la presentación. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, en la sesión de hoy profundizaremos sobre el concepto de fintech, qué significa fintech y qué son las empresas fintech y el impacto que están teniendo y sobre todo que van a tener con proyección a futuro en lo que es el panorama del ahorro y la inversión de los españoles. Me salto la bibliografía, ya que María me ha hecho una estupenda introducción y os voy a contar hoy, he dividido esta sesión para ubicarnos mejor en 4 secciones. La primera, un poco una panorámica de mercado a nivel global, de qué tal está el mercado de la gestión y la distribución de activos a nivel global y con foco también pues, en España. Segundo, acto seguido, explicaré qué es el concepto de fintech y cómo este concepto está transformando radicalmente lo que es el sector financiero a nivel global. Y luego profundizaremos en un concepto que es el concepto de Wealth Tech, ¿no?, que es un subsegmento de FinTech, o sea, una tipología de empresas dentro de FinTech que se dedican en particular a la gestión de inversiones, para luego también pues, explicar cómo esas empresas están floreciendo en todo el mundo y el ritmo de crecimiento que están teniendo y lo que se espera, ¿no?, a nivel de impacto transformador en el sector financiero en los años a venir. La panorámica de mercado, primero un concepto muy importante, un poco de historia, o sea, históricamente en lo que es el continente europeo, pues Europa siempre ha tenido a nivel mundial, pues ha representado una porción bastante relevante en lo que es el total de activos, ¿no?, a nivel financiero, es decir, el mercado financiero europeo, pues después del norteamericano, pues es el más grande del mundo, con lo cual es un mercado muy relevante. Y en promedio, para que tengáis una idea, pues el ciudadano europeo medio tiene aproximadamente 60.000 euros en activos financieros, ¿no? Es decir, en inversiones, en cash, en cuentas corrientes, en depósitos, etc. Es decir, una cifra bastante relevante, además creciendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo se han vendido los productos financieros históricamente, pues a nivel europeo y más todavía en España, ¿no? Pues aquí, no sé si se ve, pues en la columna de la izquierda, pues hay prácticamente todos los países europeos y en las columnas verticales, pues son los canales de distribución de los activos financieros. Es decir, cómo se vende un producto financiero en Europa y cómo se ha vendido hasta ahora.
pues a través de bancos privados y bancos comerciales, es decir, los bancos de toda la vida, la oficina bancaria. Luego, a través de aseguradoras, pues las aseguradoras también pues paquetizan productos financieros que pueden vender en formato seguro. Luego, fondos de fondos, es decir, comprar un fondo en tu plataforma de trading, etcétera, etcétera, que te permita ganar exposición a mercados. Y luego, pues otro tipo de canal, ¿no? Como vemos aquí, prácticamente en todos los mercados europeos, en todos los países europeos han estado presentes pues todos estos canales que han copado pues prácticamente pues el 100% del mercado. Y en particular la banca comercial y la banca privada pues tradicional pues ha tenido históricamente una posición de oligopolio, no se puede decir monopolio porque hay varios players en el mercado, pero a nivel de categoría de oligopolio, es decir, todos los bancos juntos pues han copado pues casi el 100% del mercado. ¿Esto qué ha llevado esta situación? Esta situación de oligopolio, además continuada a lo largo del tiempo, pues ha creado una situación que para el inversor final y el final, pues el ahorrador medio, pues ha sido altamente perjudicial e ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero ha habido fuertes conflictos de interés, es decir, ¿quién te vende el producto financiero? El banco, por ejemplo, tiene un conflicto de interés contigo, consumidor, cliente. ¿Por qué? Porque el banco busca maximizar sus ingresos a través de comisiones y tu cliente buscas maximizar tu rentabilidad, ¿no? Y eso entra en conflicto porque cuantos más altas sean las comisiones a la hora de invertir, da igual el tipo de inversión y el activo donde se inviertas, menor va a ser tu rentabilidad como inversor. Segundo, pues esa condición de oligopolio que no ha ofrecido alternativas reales pues, al consumidor final para poderse cambiar de proveedor, porque si te cambias del banco A, te puedes cambiar al banco B, pero al final es la misma filosofía, pues lo que ha hecho es reducir los incentivos de parte de la red de distribución de los bancos y en general del sector financiero tradicional a ofrecer cada vez pues, servicios de una calidad pues, más elevada, ¿no? Lo cual ha revertido en una peor calidad de servicio para el inversor final. Tercero, una digitalización muy pobre y en algunos casos totalmente ausente, que ha hecho que pues, los servicios financieros pues, tuvieran una experiencia de cliente digital totalmente negativa si comparada, ¿no? Pues, con otros sectores de nuestra vida del día a día, ¿no? Por ejemplo, pues, el e-commerce, etcétera, etcétera. Y por último, lo que os comentaba, pues unas comisiones altas y en algunos casos abusivas porque así ha sido determinado por los órganos judiciales, además en muchos casos, que han hecho que, bueno, pues esas comisiones muy altas combinado con una calidad de servicio muy baja, ha hecho que el inversor final pues obtuviera no tan solo una rentabilidad muy mala, sino un servicio también muy malo. Sin embargo, pues en los últimos tiempos pues ha habido una serie de tendencias a nivel macro que han empujado el sector a una transformación profunda, ¿no? Irreversible, diría. Estas tendencias, aquí resumir las principales, van de lo regulatorio hasta lo operativo, hasta lo comercial, ¿no? Empezando pues por una creciente penetración de la banca online. Es decir, pues ha habido nuevos bancos con un ADN puramente online o enfocado online que han hecho que ha marcado un benchmark en el sector para que los demás bancos pues fueran siguiendo esa tendencia, ¿no? Pues eso ha hecho que el cliente fuera cada vez más digital y cada vez más demanda pues, para servicios financieros digitales. Segundo, un concepto que además se está viendo muy acelerado, sobre todo en esta época, por el impacto del COVID, pues los bancos han tenido que ir cerrando paulatinamente en las últimas décadas, pero con una aceleración en los últimos años, pues las oficinas. Las oficinas eran el punto de presencia fundamental para el banco a nivel comercial, pues han tenido que ir cerrando por un tema relacionado con los costes operativos. Ya no es sostenible pues mantener tantas oficinas a lo largo del territorio, con lo cual pues los bancos para mantener márgenes han tenido que ir cerrándolas. Luego, pues una reputación que el sector bancario tradicional ha tenido y ha ido desarrollando de forma muy negativa. O sea, la reputación de la banca tradicional es muy negativa y eso genera rechazo ya a nivel de consumidor final. Las nuevas regulaciones MiFID II, algunos de vosotros probablemente os sonará, pues una nueva regulación a nivel europeo que se ha introducido en los últimos años, que lo que pretende es aumentar pues, la transparencia en el sector, la competitividad y, pues, en definitiva, pues, empujar a la baja pues, las comisiones para el cliente final.
También un entorno de intereses, de tipos de interés pues muy bajos que llevan mucho tiempo consolidándose y que en algunos casos, pues la mayoría ya pues entra en negativo, con lo cual pues a nivel de ahorrador final, pues si antes tener una cuenta corriente te podría rentar pues un 4% al año sin hacer nada y con riesgo virtualmente cero, ahora ya no es posible, con lo cual pues el consumidor final y la institución financiera también pues tiene que buscar formas distintas para rentabilizar el dinero del ahorrador. Y por último, pues una creciente adopción de estrategias de inversión denominadas de gestión pasiva, que lo que hace es pues transformar la forma de invertir y pues pone todavía más presión encima de las entidades tradicionales para pues revolucionar su oferta y hacerla cada vez más competitiva. Todas estas, o sea, partiendo de ese panorama en eficiencia en general del sector financiero, a nivel europeo, a nivel español, y con el empuje de estas tendencias, pues este escenario ha abierto un hueco muy importante para lo que es las empresas fintech, ¿no? Las empresas fintech es el acrónimo de Financial Technology, ¿no? De tecnología financiera, y describe pues todas aquellas empresas que ofrecen servicios financieros utilizando la última tecnología. Aquí he puesto algunos ejemplos de aplicación, pues del peer-to-peer lending, es decir, préstamos entre personas, el blockchain, los pagos digitales, la tecnología de RoboAdvisor y la banca online en general. Y bueno, pues el usuario final, es decir, el consumidor, el inversor, pues ¿por qué tiene que adoptar, pues pasar de su banco de toda la vida a utilizar pues tecnologías y empresas fintech? Por muchas razones, por una experiencia de servicio mejor, por comisiones más bajas, por tener independencia, por tener una disponibilidad 24/7 de su servicio y porque, bueno, pues en general todo es más fácil y más orientado, ¿no? a favorecer, ¿no? el cliente final. Para que tengáis una idea, en los últimos 4 años, pues la penetración de los servicios de las empresas fintech en el mercado pues ha crecido en algunos casos en tan solo 4 años, se ha multiplicado por 3 veces, ¿no? O sea, un crecimiento exponencial. Y si vemos en la gráfica a la derecha que lista una serie de países donde se determina cuál es el porcentaje de penetración de los servicios fintech en los usuarios digitales, es decir, te marca del total de personas que usan de forma habitual Internet, pues cuántos utilizan pues servicios fintech, ¿no? Y vamos de un 87%, es decir, casi todos en China o en la India, es decir, economías mucho más jóvenes, con lo cual pues han sufrido menos ese oligopolio, ese legado que os he comentado antes, con lo cual los servicios fintech han tenido un espacio mucho más amplio desde el principio para establecerse, hasta, sorprendente, pues más de un 50% de España, ¿no? Es decir, de todos los que utilizamos Internet de forma habitual y tenemos confianza con los productos de Internet, más de 1 de 2 de nosotros pues ya ha utilizado o utiliza habitualmente pues servicios fintech. En muchos casos apuestos que ni lo sabemos, ¿no? Pero en la práctica ya es una realidad también en España y además creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Con lo cual, pues las fintech, pese a ser un concepto muy rompedor, pues ya se han establecido con fuerza y ya pues van ganando cuota de mercado en todas las regiones del mundo, independientemente del continente. ¿Qué es WealthTech? Que es lo que se adelantaba antes. WealthTech es un subsegmento del concepto de FinTech. Es decir, FinTech agrupa todas aquellas empresas financieras que utilizan la nueva tecnología para ofrecer sus servicios. En general son empresas de nuevísima creación. WealthTech es, dentro de FinTech, pues aquellas empresas FinTech especializadas en la gestión de las inversiones. Es decir, hacer de intermediario entre el inversor final y los mercados financieros, de tal manera que todas aquellas ventajas que os he comentado de las empresas fintech pues se puedan revertir en el inversor final. Para hacer entrar en más detalle en el concepto de WealthTech, pues nosotros, Finis es una WealthTech que opera un modelo de RoboAdvisor. Y básicamente nosotros, como WealthTech, ¿no? Como ejemplo de WealthTech, ¿qué ventajas le ofrecemos al cliente final frente a un banco tradicional, ¿no? Reducimos las barreras de entrada, cualquier tipo de barrera, tanto económica, es decir, el mínimo de acceso, como psicológicas, porque ponemos las cosas mucho más fáciles, con lo cual pues no hace falta tanta experiencia para poder invertir. Y también pues a nivel de didáctica, ¿por qué rompemos esas barreras de confianza, ¿no? Que muchas personas tienen, ¿no? Frente pues, a la práctica de invertir, ¿no? Sobre todo muchos ahorradores tradicionales, ¿no?
Todo gracias a la tecnología mucho más flexible, no hay por ejemplo, penalidades para la cancelación, pues hay liquidez total, el servicio es totalmente digital y totalmente automatizado, no hace falta invertir tiempo, destinar recursos o tener conocimientos financieros para poder invertir de forma muy eficiente, como veremos después, o como hacen las grandes fortunas. Es seguro porque es regulado, supervisado con licencias de todos los órganos competentes, en España CNMV en particular, y es solvente porque el dinero de los clientes va a estar depositados en un banco con solvencia máxima y, sobre todo, pues independiente y alineado con los intereses de los clientes, es decir, transparencia máxima, no hay letra pequeña y todo lo que se hace está orientado a favorecer y a proteger los intereses del cliente. Esto supone una total revolución, ¿no? Porque es un cambio de paradigma, pues, de 180 grados, ¿no? Comparado con lo que un inversor, pues, de a pie ha vivido, ¿no? Pues, hasta ahora, por ejemplo, en España, ¿no? ¿Por qué? Porque las ventajas para el cliente son claras. Es decir, cuando antes necesitabas un patrimonio muy elevado para invertir, con lo cual, para poder capitalizar tu patrimonio de cara a futuro y poder garantizar un futuro financiero mucho más seguro, necesitaba un patrimonio muy alto, pues gracias a la tecnología las WealthTech pues permiten pues bajar ese nivel de mínimo inicial para que todo el mundo pueda beneficiarse de esas ventajas, ¿no? La rentabilidad es mucho más significativamente más elevada que la media. ¿Por qué? Porque, como veremos, pues al reducir, gracias a la tecnología de automatización, los costes de estructura, pues se puede revertir pues ese ahorro en costes en la comisión del cliente, teniéndola mucho más baja, con lo cual la rentabilidad es más alta. El riesgo también de invertir es menor, porque, como veremos, pues al diversificar muchísimo a nivel global, pues la volatilidad se mitiga de forma significativa, ¿no? De forma significativa, ¿qué significa? Que cuando el mercado cae, si con una inversión tradicional pues te cae 100, pues con las prácticas implementadas por las empresas Mentec, pues la mitad, ¿no? 50, entonces tienes un 50% menos de caída. Y luego, pues una experiencia de usuario, pues en general superior, ¿no? Totalmente digital, sin papeleo, acceso 24/7, sin barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ha sido posible solo exclusivamente gracias a la tecnología, es decir, las empresas fintech y WealthTech en particular han ido floreciendo en los últimos años y no hace décadas, porque antes la tecnología pues, no permitía acceder, ¿no?, a estos avances, ¿no? La tecnología en los últimos 10 años ha crecido más pues, que en todos los milenios anteriores, ¿no?, a nivel de sofisticación, con lo cual pues, ha permitido pues, crear nuevos servicios, ¿no?, que son los servicios WealthTech. Aquí comparamos de un vistazo, ¿no?, pues para un cliente final, pues invertir a través de una empresa WealthTech, ¿qué ventaja tienes frente a, pues por ejemplo, la banca privada, ¿no?, que es, digamos, la liga, ¿no?, la primera liga en cuestiones de inversión, ¿no? Primero, pues una experiencia totalmente digital, mientras la banca privada no, pues sigue habiendo una experiencia de oficina, de papeleo, de muchos trámites, ¿no? El mínimo para invertir a través de una empresa fintech, WealthTech, es de 50 euros, mientras que la banca privada es superior a 500.000 euros, es decir, la tecnología nos ha permitido bajar de más de 10.000 veces, que no 10, que ya sería muchísimo, ¿no? 10.000 veces, pues la accesibilidad a estas ventajas de inversión, ¿no? Con lo cual, virtualmente todo el mundo ahora puede invertir de forma más rentable y eficiente, ¿no?, a través de las empresas WealthTech. La automatización es total en una empresa WealthTech, mientras que la banca privada es prácticamente nula. Es decir, gracias a la tecnología se pueden automatizar a todos aquellos procesos operativos que además eran muy costosos y que ese coste la banca privada la revertía en el cliente en concepto de unas comisiones muy altas, y eso te permite pues, tener una experiencia a nivel de cliente mucho más ágil, pero es que además pagar comisiones mucho más bajas, ¿no? Y de hecho, como vemos aquí, pues las comisiones totales, es decir, incluyendo todos los tipos de costes, que para los que estéis más familiarizados, pues hay costes a la hora de invertir, hay costes de depositaría, hay costes de gestión, hay costes de transacción, hay muchos conceptos de costes, sumándolos todos, pues suma menos de un 1%, en nuestro caso un 0,60% aproximadamente al año, cuando la banca privada es superior al 2,5%, es decir, un descuento en costes que puede llegar hasta un menos 85% en coste, ¿no? Es como si, imaginaros con las rebajas, ¿no?, un descuento de un menos 85% para un producto que encima es mejor del escaparate de al lado, pues como podéis imaginar es una ventaja absoluta para el inversor. A nivel de rentabilidad, como os he dicho, todo eso, ¿en qué se materializa? En que el inversor pues, obtiene más rentabilidad a largo plazo y con menos riesgo, ¿no?
¿Gracias a qué? Pues a esos costes más bajos que nos permite la tecnología y además por implementar una estrategia de inversión que se denomina de gestión pasiva. La gestión pasiva, que es lo contrario a la gestión activa. La gestión activa es la gestión tradicional, es decir, un inversor pues invierte en un fondo, detrás de ese fondo hay un gestor profesional del banco, etcétera, pues que mueve ese dinero, compra y vende, con el objetivo pues de sacarle una rentabilidad para ti, ¿no? La gestión pasiva lo que hace es no decidir si compro, vendo hoy Telefónica, vendo pasado mañana Santander, a través de una decisión discrecional humana, es decir, la intuición o el conocimiento del ser humano, sino lo que hace es invertir en todos los principales índices mundiales de tal manera que pues, el inversor pues, obtenga una rentabilidad que vaya ligada al desarrollo de la economía mundial, ¿no? ¿Eso por qué? Porque estadísticamente se ha demostrado, y luego veremos, que es una receta mucho más efectiva para obtener más rentabilidad. Aquí, de hecho, para mostraros pues, a largo plazo cuál es el impacto de invertir a través de la ventaja de invertir a través de una empresa WealthTech comparado con la media de las inversiones en las entidades tradicionales, en los fondos tradicionales, las líneas de arriba, que son las verdes y azules, que son las de WealthTech, en este caso es Finicens, las carteras de Finicens, de inversión de Finicens. Abajo, pues las medias de mercado oficiales, ¿no? Es decir, un inversor medio en España que compra un fondo X o invierte a través de un banco X, pues el retorno que ha obtenido históricamente en datos reales. Y vemos que claramente nosotros tenemos 5 carteras, cada una por un riesgo que va de riesgo más conservador a un riesgo más alto, o sea, con más exposición a renta variable, pues le sacan aproximadamente entre 2 y 3 veces pues, más rentabilidad a largo plazo que una inversión tradicional. Y ese no es ningún arte de magia, ¿no? Es decir, ahora veremos el porqué, ya os lo he adelantado, pero básicamente pues hay un salto de rentabilidad más que significativo de 2 o 3 veces por encima de las medias comparables de mercado, con lo cual es una inversión mucho más rentable a largo plazo, que eso es lo importante, a largo plazo, pues para un inversor cualquiera, independientemente del perfil de riesgo, el patrimonio que invierta, comparado con la tipología de inversión que históricamente han ofrecido los bancos y la banca privada. ¿Por qué esto? ¿Por qué la gestión pasiva? ¿Por qué utilizamos la gestión pasiva en lugar de la gestión activa? Pues la gestión pasiva, pues como hemos visto en la gráfica, es mucho más eficiente a largo plazo, más rentabilidad, menos riesgo, y se basa pues, en hechos empíricos. Es decir, si cogemos los datos de mercado reales de cómo se han portado los mercados y los gestores humanos a nivel de inversión en las últimas décadas, es decir, día por día, o sea, datos oficiales, pues aquí vemos unos porcentajes que te dicen cuántos gestores profesionales tradicionales han conseguido pues, obtener una rentabilidad superior a la que hubieran obtenido, al que un inversor hubiera obtenido invirtiendo en gestión pasiva, es decir, simplemente invirtiendo en un índice. El índice, para que no lo sepáis, pues un índice del IBEX 35, es decir, un índice que traquea las 35 empresas de mayor capitalización en el mercado nacional, es el S&P 500, el Eurostoxx, hay muchos índices en el mundo que lo que hacen es replicar la evolución de determinadas economías, ¿no? De aquí ponemos varios ejemplos. Pues Equity Global es un índice que replica pues, la renta variable global, es decir, tiene un conjunto de empresas por detrás que te dice, bueno, pues qué tal va a lo largo del tiempo la renta variable global, y aquí vemos que solo menos de un 3% de aquellos gestores tradicionales, es decir, los de toda la vida, que invierten el dinero de sus clientes en renta variable global, han conseguido una rentabilidad mayor que lo que hubieras conseguido tú como cliente sin hacer nada, invirtiendo simplemente en ese índice. En el caso de la renta variable de Estados Unidos, pues ni llega al 2, ¿no? Es un 1.5%. Y en el caso de la renta variable de la eurozona, pues un 14%. Entonces vemos que la moraleja es una minoría absoluta de gestores humanos, es decir, aquellos a los que destinas tu dinero a través de fondos de inversión, a través de fondos de pensiones, etcétera, etcétera, para que se rentabilice a lo largo del tiempo, consiguen darte pues rentabilidad a cambio de las comisiones que les pagas. Es decir, no tan solo les pagas comisiones, sino ni te dan pues la rentabilidad esperada a cambio, ¿no? Entonces, la moraleja de la historia, ¿cuál es? ¿Para qué yo como inversor tengo que pagarle a un supuesto profesional para que encima pues haga un trabajo peor del que podría hacer yo sin hacer nada, invirtiendo solo en un índice, ¿no? Y aquí, pues, en todo eso se basa pues, el concepto de WealthTech, ¿no? Por eso somos capaces de conseguir resultados mucho mejores para nuestros clientes, con comisiones más bajas
y sin que nuestros clientes tengan que hacer nada, básicamente, ¿no? Porque lo poco que hay que hacer, entre comillas, lo hacemos nosotros a través de lo hacemos fácil y accesible nosotros a través de una tecnología que por detrás es muy sofisticada, pero de cara al inversor, el cliente final, le hace pues la vida muy fácil. Y además, pues con una experiencia pues totalmente digital y pues con una facilidad de acceso y de uso pues totalmente digital y a través de múltiples dispositivos, tablet, pues app móvil, pues ordenador, etcétera, y pues todo en la palma de tu mano, ¿no? Y eso, bueno, pues te permite pues ser totalmente independiente de aquellos trámites tradicionales de oficinas bancarias, de papeleos, etcétera, etcétera, y tenerlo todo traqueado con toda la información en tu mano. Todo esto, todas esas ventajas, evidentemente, pues se revierten en que, evidentemente, pues las WealthTech están teniendo cada vez más adopción a nivel mundial. Es decir, cada vez más inversores, obviamente, pues llegan a conocer este nuevo modelo que, como todas las novedades, pues necesita pues una explicación, ¿no? Entonces, pues hay cada vez más inversores que se dan cuenta de que existe esta alternativa que es mucho más conveniente, pues y acaban invirtiendo pues su patrimonio a través de empresas WealthTech, pues trasladándolo desde su banco de referencia a empresas como Finicet, ¿no? Para que tengáis una idea, a día de hoy ya hay aproximadamente 500 empresas WealthTech en todo el mundo, ¿vale? Entre los cuales está Finicet, ¿no? Y en todos los continentes, sobre todo pues en los mercados más desarrollados, ¿no? Como es Europa, Estados Unidos y Asia, ¿no? Y todas las proyecciones de crecimiento pues apuntan a que en menos de 2 años pues va a haber 122 millones de inversores que van a invertir pues que van a tener invertido su patrimonio en empresas WealthTech, ¿no? Y además, como veis, con la proyección creciente, porque no puede ser de otra manera por los fundamentales tan favorables que os acabo de comentar. Entonces, pues la perspectiva no es tan solo el crecimiento acelerado en el corto plazo, sino que ese crecimiento pues, pasa a ser cada vez más exponencial. ¿Cómo vamos en España? En España, pues primero una panorámica. En España, pese a ser un mercado donde el ahorrador es bastante conservador, tendencialmente ha invertido en productos de bajo riesgo o de depósitos, etcétera, pero las estadísticas oficiales, los datos de Banco de España y de CNMV, pues te indica que el 50% del dinero de activos financieros de un hogar o de una persona media, pues está invertido. Es decir, más de la mitad de tu patrimonio en media está en productos de inversión, es decir, en productos de riesgo, ¿no? que te puedan ofrecer rentabilidad. Ahora, ese patrimonio invertido, ¿cómo se reparte en España y en el mundo? Pues es lo que os he comentado, entre empresas tradicionales, de gestión tradicional, gestión activa, gestión tradicional, es decir, más ineficientes, y empresas WealthTech, rompedoras, con más, que ofrecen más rentabilidad a largo plazo, pero porque son empresas muy innovadoras, ¿no? Pues en Estados Unidos la cuota de mercado de la gestión pasiva, que es nuestra estrategia de inversión, pues está en media en un 33% y creciendo en las últimas décadas a un ritmo imparable. De hecho, el año pasado, pues en renta variable, la gestión pasiva superó a la gestión activa en cuota de mercado, es decir, pasó el 50%, es decir, de cada $10 invertidos en Estados Unidos en renta variable, ya más de 5 están invertidos en gestión pasiva, y de los 10 fondos de inversión más grandes de Estados Unidos con más patrimonio atesorado, 9 son de gestión pasiva, o sea, 9 frente a 1. Sí, en Estados Unidos es un mercado mucho más avanzado, donde esto ha llegado antes. Europa está en cuota de mercado en media de aproximadamente un 20%, es decir, casi la mitad de Estados Unidos, y España, pues un 2%, ¿no? 2%. Entonces, ese 2%, ¿cómo se lee? Se lee bajo dos perspectivas distintas. Uno, ¿por qué 2 y ni hablar de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿por qué 2 y en Europa 20? Es decir, 10 veces más. Por lo que os he comentado antes, es decir, históricamente España ha sido un mercado mucho más cautivo a nivel financiero, dominado por las entidades financieras tradicionales, y eso ha hecho que la innovación en los productos financieros pues llegara de forma más lenta, ¿no? Gracias a la digitalización, pues se ha producido pues esa transformación, ¿no? Y ofrecer a los inversores pues alternativas distintas, como puede ser Finicet, y eso hace pues que el mercado se vaya abriendo, y la tendencia es que por lógica pues llegue por lo menos a la media europea, ¿no? Un crecimiento de por 10 por delante por lo menos, ¿no?
Y además, pues ese crecimiento, pues como hay un gap muy amplio que cerrar en un tiempo muy corto, pues es una oportunidad muy grande para los inversores españoles y para las empresas WealthTech como nosotros para imponernos en el mercado y representar pues una referencia en el mercado. ¿Qué ha pasado además con el impacto, ¿no?, del fenómeno COVID, ¿no? El fenómeno COVID, pues como os podéis imaginar, porque lo habéis experimentado en todos vosotros en vuestras vidas, pues ha aumentado mucho más el uso de servicios y de canales digitales en todos los servicios de consumo y también financieros, obviamente, con lo cual pues hay mucha más propensión en la persona media, ¿no?, en utilizar un servicio digital y muchos han perdido el miedo a esto de lo digital, pero es que además pues el impacto del COVID en los mercados ha sido dramático, ha sido una caída de todas las bolsas mundiales muy profunda y muy rápida, con lo cual ha sido un susto muy grande para todos los inversores y una prueba del fuego para todos los gestores profesionales de inversión, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues los mercados han caído mucho, muchos no se han llegado a recuperar y otros sí, ¿no?, como el caso de Finicent. Entonces el inversor medio ha podido comparar de forma mucho más clara, ¿no?, qué me ofrece mi inversión tradicional y mi banco o proveedor financiero de referencia y qué me ofrece pues una empresa como Finicent, ¿no? Pues magia, pues Finicent te ofrece pues más rentabilidad y menos caída, ¿no? Y eso ha acelerado a nivel mundial pues todavía más esa transformación que hemos estado comentando. Para cuantificarla, pues tan solo en 2020 ha habido un crecimiento del 40% del volumen atesorado en gestión pasiva, y la gestión pasiva básicamente son aquellos fondos que se denominan fondos indexados y ETFs, comparado con el mismo periodo del 2019. Es decir, este impacto ha sido dramático y ha hecho que una cantidad muy significativa de dinero de inversores pues han trasladado su patrimonio de los fondos tradicionales a los fondos indexados y a los ETFs, es decir, a la gestión pasiva, ¿no? Con lo cual, esa tendencia que comentamos antes, pues va a acelerar todavía más a nivel mundial y en España sobre todo, pues la penetración de los servicios WealthTech. ¿Cómo se traduce esto en la realidad en el caso español? Os ponemos el caso de estudio de nuestra firma, ¿no?, de Finicent, ¿no? Nosotros llevamos menos de 4 años de actividad, estamos a punto de superar los 10.000 clientes. Para que tengáis una idea, 10.000 clientes, hay bancos de renombre, banca privada de renombre que llevan 30 años en el mercado y no llegan ni a 7.000, y nosotros en menos de 4 años estamos a punto de superar 10.000 y creciendo, con lo cual toda esa teoría, ¿no?, que os he comentado se traslada a la práctica en números que crecen exponencialmente, ¿no? Es decir, cada vez más inversores con un crecimiento exponencial en muy poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por todas esas ventajas y además porque ofrecemos un abanico de formatos de inversión muy completo, ¿no? Tenemos carteras de fondos de inversión, es decir, cualquiera que tenga un fondo de inversión en un banco o una gestora cualquiera o una cartera discrecional puede traspasar a Finicent sus fondos de inversión con un clic y sin impacto fiscal, es decir, no hay ninguna fricción en traspasar el patrimonio, con lo cual cualquier inversor que conozca pues las ventajas de Finicent, pues en un clic pues traspasa todo su patrimonio, ¿no? Un inversor racional, ¿no? Porque evidentemente las ventajas son mucho mayores. Tenemos fondos de pensiones y planes de pensiones, con lo cual lo mismo, cualquiera que tenga un plan de pensión, da igual en qué entidad en España, pues lo puede traspasar a Finicent con un clic y sin impacto fiscal, ¿no? Y manteniendo pues lo que era su patrimonio de origen. Y luego también hasta tenemos planes de niños, ¿no? Para que, bueno, pues los padres puedan abrir un plan de inversión orientado a la gestión pasiva para sus niños pequeños, para que puedan capitalizar, ¿no?, desde pequeños pues todas esas ventajas, ¿no? Porque cuanto antes empieces, gracias a la magia del interés compuesto, esa rentabilidad a lo largo del tiempo se va capitalizando y se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Y además, bueno, pues un descuento en comisiones de aproximadamente un 85% comparado con la media bancaria, la media de los fondos tradicionales, que se revierte a largo plazo en una rentabilidad por encima de la media anualizada de un más 3.5%. Es decir, si coges los últimos 20 años y comparas cuánto hubieras obtenido rentabilidad invirtiendo en Finicent o invirtiendo en la media en una inversión media en España, pues a nivel de fondos de inversión en fondos de pensiones, le hubieras sacado en media al año un más 3.5% de rentabilidad. Eso, obviamente, capitalizado otra vez a lo largo de 20 años, es muchísimo dinero. Para que tengáis una idea, se traslada para una inversión muy a largo plazo. Un fondo de pensiones, un inversor muy racional y muy atento a su patrimonio, que
piensa invertir a 20, 30 años, a 30 años ese 3,5% al año se traduce en multiplicar tu patrimonio 7 veces más que lo que hubieras obtenido invirtiendo, tal como estás haciendo, en un fondo tradicional o a través de una gestora tradicional. Es decir, el salto es gigante, es enorme, ¿no? Y además, bueno, pues reconocimientos también a nivel institucional, lo cual valida el modelo y la implantación del modelo en España. Hemos ganado muchos premios, pues atribuidos por distintos actores del sector, lo cual pues valida pues este modelo que se traduce en números muy exitosos y que confirma pues que esto del Wealth Tech en España ha venido para quedarse, ¿no? Y las tendencias apuntan a que cada vez más inversores se van a unir, ¿no? Pues a esa misión y esa revolución, ¿no? En el hecho de invertir, ¿no? Y por último también un comentario a nivel institucional que es importante para entender hacia dónde va el sector. Se han sumado a nuestra iniciativa también actores institucionales, es decir, actores como bancos, como Evo Banco y aseguradoras como Caser Seguros, es decir, actores que pertenecen formalmente al sector tradicional, han entendido que el sector y los inversores van por ahí, es decir, se van a volcar cada vez más en la inversión en empresas Wealth Tech, y lo que han hecho pues, es juntarnos con nosotros, unir fuerzas y bueno, pedirnos ayuda, entre comillas, es decir, les hemos ofrecido nuestra tecnología, nuestros algoritmos para que ellos pudieran ofrecer a sus propios clientes pues, esas ventajas que nosotros ofrecemos a los clientes finales. Eso es muy importante porque marca un antes o un después en la transformación de un sector, ¿no? Cada vez más actores se irán uniendo a nuestra misión y eso hará que pues, cada vez más personas pues, de forma mucho más inmediata y fácil pues conozcan la gestión pasiva y las empresas de Wealth Tech y cada vez más pues se van a beneficiar tanto el inversor final como la sociedad en su conjunto de todas estas ventajas. Y esto es todo. He ido muy rápido para que tengamos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengáis o comentario, pues encantado de contestarlo. Muy bien, pues yo la verdad es que lo primero que tengo que hacer es darte la enhorabuena por los resultados de vuestra compañía, porque me he quedado bastante impresionada de los números, ¿no? No sé si hay preguntas ya, pero bueno, yo por si acaso te voy haciendo algunas mientras entran. La primera, quizá a lo mejor es muy obvia, quizá no. Yo desde luego no lo tengo claro. Aquí hay opiniones para todo, pero me gustaría saber la tuya, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar la reputación de la banca en el medio plazo y si van a llegar a desaparecer los bancos? Sí, la reputación de la banca, pues la banca ya estaba viviendo un periodo muy difícil anteriormente y así además ha sido castigada por los mercados por esas proyecciones negativas hacia futuro, porque pues se han ido encontrando en el medio de una necesidad de transformación de un modelo de forma radical, ¿no? Ya estaba viviendo un periodo muy difícil anteriormente y así además ha sido castigada por los mercados por esas proyecciones negativas hacia futuro, porque pues se han ido encontrando en el medio de una necesidad de transformación de un modelo. Vale. Es lo que ellos están oyendo con retraso. Vale, ¿no? Ese retraso, vale. Sí. Entonces, bueno, pues la reputación pues, va a ser muy complicado para la banca ahora mismo, pues levantar la reputación en una temporada donde estamos viviendo, por ejemplo, una oleada de fusiones que acaba de empezar con la Caixa y Bankia, etcétera, etcétera, con lo cual, pues delante de la banca va a haber un par de años por lo menos donde, bueno, pues por razones corporativas y estructurales, pues van a tener que darle la prioridad a la supervivencia, ¿no? Entonces, pues sería muy difícil que la banca consiga recuperar reputación en este sentido en el medio de tantos problemas, ¿no? Entonces, si la banca va a dejar de existir, la banca no, como concepto no puede dejar de existir. La banca como concepto es un concepto pues, indispensable para la sociedad. O sea, la banca es un intermediario financiero que hace posible, pues, en muchos casos, el emprendimiento, el tomar riesgo y que al final pues, una economía de mercado pues, se desarrolle de forma sostenible
y positiva para la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la banca del futuro? Pues de aquí a 10 años no será imposible de reconocer la banca, ¿no? Seguro. De aquí a 5 también, ¿no? ¿Y cómo se va a desarrollar la banca? Pues va a haber dos modelos distintos. Uno, de nuevos entrantes como nosotros, que vienen a hacer una banca pues totalmente nueva y con un ADN totalmente nuevo desde cero. Y segundo, pues va a haber una banca tradicional que va a virar gradualmente hacia la innovación que proponemos nosotros. ¿Y cómo lo puede hacer? O bien tratando de implementar y de renovarse internamente, que es el escenario menos probable, y comentaré por qué, o bien a través de la alianza con empresas como la nuestra, que comparten un alineamiento de intereses con ellos, ¿no? Tal como hemos demostrado nosotros con el caso de Bobanco. Lo segundo es más fácil en la práctica, porque al final pues utilizas una empresa que es especialista en su sector y te alías con ella y entonces puedes ofrecer ya de primeras un servicio muy sofisticado y muy favorable al cliente final, ¿no? Es más difícil, es más fácil en la práctica, pero es más difícil a nivel de decisión para la banca, ¿no? Porque supone para muchos bancos un conflicto de interés, ¿eh? ¿Por qué? Porque de repente me alío con una empresa que te dice que te cobro menos y te doy más cuando yo te he estado cobrando mucho para darte menos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justifico yo ante mi cliente final? Pues es muy complicado, ¿no? Y segundo, pues como decía, pues una iniciativa interna donde la banca pues se decida renovar internamente. ¿Por qué digo que eso es muy difícil, sobre todo de aquí a los próximos 5 años? Porque la banca es un monstruo, es muy grande, ¿no? Es una empresa muy grande con muchos procesos y muchos legados y mucha resistencia interna, ¿no? Con lo cual, transformar eso en economías más avanzadas, como hemos visto el mercado americano, incluso en otros países de Europa, lleva tiempo intentando hacerse, pero con resultados muy escasos, ¿no? Porque hay una resistencia interna. Pongo un ejemplo, una anécdota. Pues tenía una cuenta en un banco tradicional, de las varias cuentas que tengo, y bueno, ese banco lanzó, pues aquí en España, pues un banco con otra imagen, pero de su propiedad digital. Entonces, como ese banco equivalente digital no me cobraba comisiones para el mismo servicio, además no teniéndole miedo a la banca digital, decidí pues ir a la oficina y decirle, oye, pásame de donde estaba antes a tu equivalente digital. Pues la resistencia se ve hasta en que el mismo señor de la oficina trató de impedirme hacer ese cambio, poniéndome pegas de todo tipo, en plan, pues luego lo tienes que hacer por el móvil, es muy difícil dar. Porque claro, porque si yo como cliente me paso a la banca digital, su puesto de trabajo está en peligro. Porque ¿para qué le hace falta, para qué me hace falta ese señor, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de resistencia interna que va a impedir que esa transformación de por sí sola pues sea capaz de ejecutar a la banca. Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Por ahora no hay ninguna. Bueno, pues yo sigo con mis preguntas. ¿Qué pasa con la franja de edad de los inversores, vamos a poner, mayores de 60 años? Sí, es buena pregunta. Cualquiera que escuche esta presentación podría imaginar que como esto es digital y como es muy nuevo, aquí vayan a invertir los millennials, ¿no? Los famosos millennials, es decir, generaciones más jóvenes, ¿no? Es sorprendente que es todo lo contrario. O sea, sí que evidentemente hay generaciones nuevas que tienen más propensión a esos servicios, pero al final el patrimonio reside, ¿no?, en las generaciones anteriores, ¿no? Y las generaciones anteriores ya le han perdido miedo a lo digital, porque todo el mundo sabe usar WhatsApp, ha comprado en Amazon. Es muy difícil que una persona de 60 años hoy en día no se maneje bien con el móvil. De hecho, la edad media de nuestros clientes está en 41 años y va de personas de menos de un año, por el plan de niño, hasta inversores de 85 años. Entonces, pues demuestra que todo el mundo, al final, en la práctica a día de hoy, pues puede acceder a un servicio digital que es muy fácil. Ahora está claro pues que una persona en media, una persona de 85 años, pues tendrá menos familiaridad, ¿no?, que una persona de 20, ¿no? Pero en general, hasta los 60, incluso 70 años, no hemos experimentado ninguna dificultad por ser un servicio digital.
Con lo cual, pues la práctica te demuestra que ya es accesible en la práctica para la mayoría de las personas. Qué bien. Bueno, pues van entrando, bueno, ahora ya entran todas de golpe. ¿Por qué han apostado por 5 carteras? Voy a leer 2 y, si te parece, ¿cómo puede la presencia de bonos en cartera maximizar la rentabilidad a largo plazo? Sí, esa es una pregunta interesante. Los bonos, muchas personas, como muchos bonos están en negativo ahora, en términos de rendimientos netos, pues piensan que invertir en bonos pues no es una inversión pues que tiene sentido, ¿no? Esto llevo escuchándolo y vamos escuchándolo 5 años, de que los bonos, pues no sé, y los bonos todos para arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué no solo invertimos en bonos, en cartera, en proporción distinta según el perfil de riesgo? Es decir, cuanto menor sea riesgo, más bonos, más renta fija metemos en cartera, ¿no? ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque los bonos te aseguran que en periodos de fuerte estrés, como el que hemos vivido con el COVID, la cartera sea mucho más resistente a las caídas, y ser resistente a la caída no tan solo es importante para evitarte a ti un susto como inversor, sino porque cuanto menos caigas, menos vas a tardar para recuperarte. Si tú caes un 40%, tienes que subir un 80% para volver a recuperar. Si caes un 20%, un 40%. Con lo cual, cuanto menos caigas, cuando el mercado vuelva a subir, menos vas a tardar para recuperar. Y segundo, porque los bonos te aportan esa descorrelación a la cartera que te permite maximizar la eficiencia en la inversión. Es decir, para un mismo riesgo obtener más rentabilidad o para la misma rentabilidad pues bajar el riesgo, ¿no? La inversión en bonos también se ha revelado muy importante, sobre todo en un entorno como el que estamos viviendo, donde los bancos centrales, por políticas expansivas, pues están alterando, ¿no? Pues el mercado de bonos convencional, ¿no? Con lo cual es muy difícil predecir pues cómo van a ir los bonos en los próximos años. ¿Por qué lo digo? Primero por esa lógica y segundo porque lo mismo ha ocurrido en los últimos años, todo el mundo apostaba de que los bonos iban a bajar y los bonos han subido. De hecho, en los últimos años han sido incluso activos que lo han hecho mejor de algunos equivalentes de renta variable, ¿no? Con lo cual, pues nosotros lo vemos claro y es fundamental la presencia de los bonos en cartera. Tan fundamental que a día de hoy, pues con nuestras carteras, con esa proporción de bonos gradual, pues en lo que va del año, en un periodo muy de alto estrés, pues le sacamos más de un 4% por encima de rentabilidad en tan solo 9 meses, pues a la media de mercado, ¿no? Que es brutal, ¿no? Y en todas nuestras carteras incluimos bonos. Aquí preguntan diferencias de Finicens con Indexa Capital. Sí, básicamente las diferencias pues se puede resumir en, nosotros tenemos unas carteras que cubren en una misma cartera más de 22.000 posiciones en todo el mundo. Eso significa que es una diversificación que es la máxima en el mercado y es imbatible. Esa diversificación te asegura de que cuando los mercados van mal, pues tú caes menos, y cuando los mercados van bien, recoges ese crecimiento de forma más veraz, ¿no? Con lo cual más efectiva, ¿no? Segundo, pues nosotros tenemos pues un concepto que lanzamos de comisiones que fuimos los primeros en el mundo, considerando todos los bancos del mundo, incluso instituciones financieras del mundo, que se llama Tú por delante. Nos inventamos este concepto que fue totalmente innovador, que es básicamente a ti como inversor, para cada año que pases conmigo, te voy a bajar las comisiones de forma automática y sin que me lo tengas que pedir. ¿Eso por qué? Porque nosotros estamos totalmente orientados al cliente y queremos pues, que el cliente, pues, por su propio bien, se mantenga invertido a largo plazo, ¿no? Y además, pues de paso, maximizar todavía más su rentabilidad. Al cabo de 2 meses, pues nos copió o se inspiró en nosotros, pues un gigante, ¿no? Una referencia absoluta en gestión de activos que es Fidelity, que lanzó unos fondos bajo el mismo concepto, ¿no? Esto no tiene nadie en el mundo. Y además, por ejemplo, pues en nuestros fondos de pensiones, nosotros fuimos la única empresa en España que en fondos de pensiones pues obtuvo 5 estrellas Morningstar. Morningstar es una referencia en lo que es análisis, ¿no? Independiente en activos financieros en el mundo, y otorga pues de 1 a 5 estrellas según lo bueno que es tu producto de inversión, ¿no? Es decir, cuánta rentabilidad pues o le das al inversor por el riesgo asumido, ¿no? 5 estrellas lo mejor, 1 lo peor, ¿no? Y nosotros en nuestros 5 fondos de pensiones conseguimos este año en todos 5 estrellas Morningstar, ¿no? Y somos los únicos, ¿no? Con lo cual, pues esa es otra prueba, ¿no?
de que nuestra estrategia de inversión, tanto a nivel de diversificación de activos como de comisión, como de filosofía hacia el cliente, está certificada, ¿no? Como en el top absoluto, ¿no? A nivel nacional, por supuesto, y como os he comentado también, en muchos casos a nivel internacional. Y por último, también como otra prueba de esto, no hay robo-advisor en España, tampoco Indexa, y solo menos de 5 en el mundo que han conseguido desarrollar una tecnología y una gestión de carteras tan buena a nivel de modelo WealthTech que otras entidades financieras pues incorporaran esa tecnología, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo con EvoBanco, uno con Caser y esperamos pues poder anunciar pues de cara a futuros otros acuerdos, ¿no? Indexa no tiene ninguno, como ningún otro robot base en España, y en Europa pues hay una empresa que se llama Scalable Capital y una que se llama Monifar, que tiene acuerdo, y otra en Canadá que se llama Wealthsimple. Pero bueno, pues un poco resumidas cuentas, esas diferencias, ¿no? O sea, a nivel de superioridad en diversificación, en comisiones, en tecnología de gestión y también el rating oficial de las autoridades, de las entidades, ¿no? Que certifican, ¿no? Lo bueno que eres a la hora de gestionar el patrimonio de tus clientes. Vamos a ver, aquí Finicens tiene pensado ampliar carteras con fondos indexados enfocados a salud, medio ambiente, tecnología. Sí, de momento no, por una razón, porque nosotros en nuestras carteras tenemos 8 índices, 3 de renta fija, 4 de renta variable y 1 de rates inmobiliario, y esos, por ejemplo, los de renta variable, ya dentro de esos índices, pongamos un ejemplo, el S&P 500, pues ya tiene recogidas pues, las empresas de salud, medio ambiente y tecnología. Entiendo que esa pregunta va enfocada al hecho de que como esos sectores son los que en los últimos estos años están creciendo más, se asume que de que a futuro sigan creciendo más que los demás, cosa que es equivocada, y por eso es bueno tenerlos, ¿no? Nosotros sí que lo tenemos, pero lo tenemos de forma indirecta porque la magia de los índices es que automáticamente te va recogiendo aquellas empresas que por tendencia suban en capitalización, con lo cual y van expulsando las que bajan, ¿no? Con lo cual indirectamente te van a dar exposición a esos sectores. Ahora, apostar ahora mismo por tecnología porque resulta de que Amazon no para de crecer y porque la gente usa cada vez más Internet, etcétera, etcétera, y porque los últimos años ha ido bien, eso fue como en las últimas décadas invertir en petróleo porque se quemaba cada vez más petróleo, o invertir en bancos porque la gente necesitaba cada vez más una cuenta bancaria que antes no tenía, y ahora ya no es así, ¿no? Con lo cual, sí, de hecho hemos publicado un estudio comparando en el S&P 500, década por década, cuáles eran los sectores, ¿no? que atesoraban pues más empresas, ¿no? Pues hubo una década del segmento financiero, una década de la energía, hay la década de la tecnología, vete tú a saber cuál es la siguiente, ¿no? Con lo cual, si tú asumes decisiones de inversión tan segmentadas que son propias de la gestión activa, de apostar sobre un sector o un valor en particular, corres un riesgo muy alto por los porcentajes que hemos visto antes de equivocarte. Entonces, ¿quién racionalmente apostaría a algo donde sabe que en un más de 90% de los casos va a perder, ¿no? Es decir, eso es el casino. Entonces, cualquier persona racional, pues lo que haría es, oye, voy a invertir o voy a apostar en aquella inversión que me da más del 90% de probabilidades de obtener una rentabilidad mejor, ¿no? que la alternativa. Y por esa es la razón por la que indirectamente sí invertimos en esas empresas, en esos sectores, pero no tomamos una posición arbitraria ante estos sectores, porque la historia nos ha demostrado de que ahora es así, pero mañana podría no serlo. Claro. Muy bien. Dice, ¿consideras realizar el rebalanceo de carteras influenciado por un indicador adelantado de ciclo de mercado en lugar de un rebalanceo automático en aniversario de apertura de la cartera? Sí, en este caso nosotros el proceso de rebalanceo que tenemos, para que los que no lo sepan, el rebalanceo es un proceso que te reajusta la cartera de tal manera de que la cartera esté alineada correctamente con tus pesos objetivos. Es decir, si tu cartera modelo, porque eres riesgo 1 conservador, tiene 80% renta fija y 20% renta variable, a lo largo del tiempo, como los mercados se mueven, puede ser que la renta fija pasa a ser 70 y la renta variable 30, con lo cual tienes
más renta variable de la que debería. El rebalanceo lo que hace es comprar y vender para que siempre estés en 80-20. ¿Cómo implementamos esa estrategia? Que es una estrategia que se denomina contrarian. Básicamente lo hacemos de forma automatizada para que el cliente no tenga que hacer nada, o sea, lo hace toda nuestra tecnología, y lo hacemos con un mínimo de frecuencia una vez al año, y además, que eso es importante, que no estaba presente en la pregunta, según un factor de desviación de un más o menos 20%, es decir, si el peso de cualquiera de nuestros fondos en cartera se desvía de un más o menos 20% relativo frente a su peso objetivo, el algoritmo lo detecta y actúa, ¿no? Para que no tan solo sea con frecuencia de un año, sino también, lo hemos visto con el COVID, en el COVID, ¿qué ha pasado? La renta variable ha caído mucho más que la renta fija, con lo cual, pues, si tenías un 80% renta fija y un 20% renta variable, es muy probable que acabaras teniendo un 90% renta fija, un 10% renta variable. Con lo cual, hay una desviación significativa. Entonces, el rebalanceo lo que ha hecho es vender ese 10% renta fija y comprar el equivalente renta variable. Eso es importante porque no tan solo te permite gestionar el riesgo del inversor sin que el inversor tenga que hacer nada y de forma monitoreada a lo largo del tiempo controlada, y porque te asegura de que vas a estar en tu perfil de riesgo, sino que también se ha demostrado que a largo plazo, en media, te da un 0.4% de rentabilidad neta más al año. En el caso de momentos muy cortos y muy intensos de mercado, como hemos vivido, por ejemplo, de principio de año a septiembre, a cierre de septiembre, hemos calculado que el hecho de tener ese rebalanceo te ha ofrecido mucho más, incluso que el 0.4, ¿no? Una rentabilidad adicional para nuestros inversores de entre el 1 y el 2% más de lo que hubiera obtenido sin hacer este rebalanceo automático. Bueno, aquí de momento no veo ninguna más. Yo tenía una última que quizá nos desvía un poquito, pero me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿qué perspectivas en el panorama económico ves tú desde tu punto de vista? Te refieres en general, ¿no? En general, sí. Pues está claro que el COVID ha sido algo que nadie se podía esperar, ¿no? O sea, algo totalmente excepcional, ¿no? Bajo todos los puntos de vista, ¿no? Lo cual ha impactado a todos los sectores de la economía, ¿no? Muy pocos sectores pues se han visto beneficiados y muchos pues se han visto pues impactados negativamente. Y a nivel personal también pues nosotros como persona por el confinamiento y por la situación que estamos viendo ha sido una novedad en general, ¿no? Y eso ha cambiado todos los equilibrios, ¿no? A nivel político, económico y social, ¿no? En muchos casos, ¿no? Ha hecho que a nivel económico pues se introdujeran pues a nivel muy macro pues prácticas que son totalmente innovadoras, como lo que se llama el quantitative easing, que son los bancos centrales que toman un papel muy activo, pero mucho más activo que lo que históricamente han hecho en la intervención en los mercados de capitales, lo cual pues es un actor nuevo, el Banco Central, que es muy potente, con mucho dinero y que antes no estaba en el mercado, en el juego, con lo cual eso cambia totalmente las reglas del juego, hasta, bueno, pues vivir pues situaciones pues que más de a pie, ¿no? Donde pues estamos viviendo los ERTEs aquí en España, etcétera, etcétera, y un poco en todos los países, con lo cual eso lo cambia todo, ¿no? Entonces, el impacto en general, como vemos, por ejemplo, las últimas estimaciones de PIB del FMI, pues son negativos, quitando excepciones como China, que pues siguen teniendo cifras positivas, pero inferiores al crecimiento que estaban teniendo antes, pues negativo en el corto, ¿no? Nosotros creemos, y lo estamos viendo en nuestras propias carnes, que en el corto hay muchos modelos tradicionales que se van a ver tan impactados que no les va a quedar otra que transformarse completamente. Modelos totalmente nuevos como nosotros que se van a beneficiar de esta situación, por lo que os he comentado, porque todo va a ser, el consumidor va a ser todavía más digital, va a ser todavía mucho más crítico con sus inversiones, va a comparar mucho más y nos va a encontrar a nosotros como alternativa mejor, ¿no? Pero es que además, pues, va a plantear, pues, a la larga, acabará siendo positivo porque ha acelerado de forma dramática, pues aquellos procesos de transformación tecnológica en general de las empresas, de la sociedad, que se venían hablando en general desde hace mucho tiempo, pero que no se acababa de terminar implementando, ¿no? Y ahora pues no ha habido otra manera, es decir, ahora todas las personas, o la mayoría, ya están acostumbradas a hacer una conferencia online, ¿no?
que antes era ciencia ficción, ¿no? Impensable. Impensable, ¿no? Sobre todo en las empresas, ¿no? Las más tradicionales, ¿no? Ahora no tan solo consiguen hacerlas, sino que incluso llegan puntuales, lo cual me parece, vamos, un logro, sí, un logro, ¿no? Más impensable antes, ¿no? Y eso, bueno, pues al final, pues terminará siendo bueno. Ahora, bueno, pues hay que pasar por, al igual que todas las crisis que ha habido anteriores, que ha habido crisis por varias causas, la crisis financiera del 2008, las guerras mundiales, el .com, o sea, la historia se repite, ¿no? Pues cada X tiempo va a haber una crisis, pero si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que siempre hemos salido, primero, de esas crisis, y segundo, hemos salido reforzados, es decir, mejores que antes, ¿no? El pasado nos da la seguridad, la garantía de que como personas y como sociedad vamos a salir reforzados. Ahora hay que pasar ese bache, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que ser fuertes, ¿no? Y no perder ese ánimo, porque, insisto, si solo miras al pasado, pues te das cuenta de que, bueno, pues hemos podido, ¿no? Y por qué esta vez no podremos, ¿no? Ahora, evidentemente, si se consigue sacar una vacuna en tiempos relativamente breves y se va estabilizando la situación de contagio, pues también a nivel de ánimo psicológico, ¿no? Va a ser bueno para todos a nivel individual y a nivel, pues, de economía y social. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Aprovecho este mensaje de esperanza que nos ha dado Giorgio, pues para despedirnos. Os recuerdo a todos que la semana que viene tenemos el foro de empleo del 20 al 22, que lo tenéis en la página web y os habrá llegado también por la newsletter, para que, bueno, aunque ya hemos visto que por el tipo, mira, ahora nos te están dando las gracias. Sí, yo aprovecho para dárselas, por supuesto, en nombre de todos. Y bueno, y eso, recordaros que os esperamos a todos la semana que viene. Pues muchísimas gracias, Giorgio, y espero volver a verte por aquí en otra ocasión. Pues a ti, María, y a todos vosotros por asistir.